Hola, buenos días. ¿Qué tal? Y encantado de saludaros nuevamente en este programa, en esta nueva edición de Biblioteconecta, que ya hemos llegado a nuestro programa número 3, que esperamos seguir creciendo y en el que, como siempre, estoy muy bien acompañado. Voy a presentaros a mis compañeros de reparto. Aquí a mi lado está María Benítez, desde la Biblioteca de Ourense. Por abajo tengo hoy a Yolanda Vallejo, de la Red de Bibliotecas Municipales de Cádiz. Y por este lado, aquí en perpendicular, por aquí, espero, sí, espero acertar, está Alberto Sal, de la Biblioteca de La Rioja. Y Buenas. bueno, como comentaba, que puedo prometer y prometo que el otro día en mi vídeo yo señalaba el sitio correcto. O sea, María estaba en ese lado, pero bueno, me imagino que el reflejo en espejo de la cámara me la sitúa ahora aquí, a ese otro lado. Y nada, pues sin más dilación vamos a pasar al contenido de este tercer programa que hoy dedicamos a los cómics en la biblioteca. ¿Por qué no? Es la pregunta Pues que mira, nos hacemos. porque bueno, tal como nos chivó Yolanda, el sábado en teoría debería de ser el día del cómic gratis, que en España se celebra desde el 2010. Una serie de librerías que se acogen a esta iniciativa regalan un cómic ese día como un medio de fomentar la lectura y la compra de los cómics. Este año yo he estado mirando, a lo mejor alguien me puede corregir, pero no he visto si se va a pasar para otro mes, otro día, otro año, no lo sé, o si ya este año se suspende. Pero la verdad estuve mirando por las redes oficiales y no encontré nada. Pero bueno, como el cómic es algo que tenemos ahora en bibliotecas, algunas desde hace bastante más tiempo, creo que es interesante que hablemos de paso que se celebraba este día. Sí, porque una semana interesante la que hemos tenido, o la que estamos teniendo, no solo porque, bueno, pues el fin de semana debería ser el día del cómic gratis, sino porque además el lunes ha sido un día muy importante también. Hemos tenido el día de Star Wars. Por aquí lo estamos celebrando a lo grande. Ahora me he acordado yo de la espada de luz que os dije que tenía. Por ahí. La estoy echando de memoria, pero todavía puedes ir a por ella, ¿eh? Nos quedamos hasta el final del programa. A ver si doy la sorpresa al final. Pero bueno, yo creo que empezamos, sobre todo, pues analizando algo que ya habíamos estado hablando previamente, y era un debate interesante, saber qué es el cómic y por qué debemos tener colecciones de cómics en la biblioteca. Yo creo que María, que es nuestra experta en cómics, puedes empezar tú dándonos tu versión. A ver, el cómic, tal como dice nuestro amigo Will Eisner, que es uno de los máximos representantes del cómic, unos de los premios más importantes de cómic a nivel internacional se llaman como él, son los premios Eisner, que le llaman los Oscar de los cómics. Este hombre decía en su obra esta que os he enseñado, El cómic y el arte secuencial, que al final el cómic es una serie de dibujos acompañados de texto que muestran una acción que se sucede a lo largo de las viñetas. Esto es como una descripción muy básica, pero luego a medida que ahondas en los tipos de cómics, en las diferentes aproximaciones que se han ido haciendo, artísticas, los gustos de los autores, el tiempo y tal, vemos que van cambiando bastante y que hay muchas cosas que decir acerca de eso, porque tenemos cómics que son cómics y sin embargo no tienen ninguna letra por ningún lado y sin embargo nos están contando una historia. Este de Otis Block nos está contando una sucesión de cosas que le pasa a la protagonista a lo largo de un día, no tiene ninguna letra, no tienen ningún bocadillo, que son los típicos que asociamos a los cómics, que nos esté diciendo lo que pasa, sin embargo sabemos exactamente lo que pasa. La imagen nos está describiendo exactamente qué es lo que está pasando. Hay otras modalidades de esto, como uno que tiene José, que es la niña de rojo, creo que me habías comentado uno. Sí.
Que podías enseñar cómo eran las... No es, a lo mejor algunos los puristas podrían decir que no es cómic, otros sí, porque es otra forma de presentar la información. Os lo enseño, imagino que lo estáis viendo en pantalla, ¿verdad? Que como cuando yo hablo no me veo, pero imagino que sí, que ahora está en la pantalla. Se titula La niña de rojo, de Roberto Innocenti. Y bueno, pues como comenta María, quizás los puristas no lo interpretan tanto como cómic, porque no tiene la sucesión quizás de viñetas. Pero yo creo que la sucesión sí que la tiene, no la tiene pura, pero no tiene por qué tenerla pura. Porque de hecho los japoneses normalmente son más pausados en sus cómics y normalmente tampoco hacen una sucesión pura, les gusta mucho lo que es recrear el ambiente, como yo creo que a lo mejor hace esa obra. Bueno, en este caso no he cogido la hoja que tendría que ser, pero sí que es un libro como más... precioso, o sea, que tiene unas ilustraciones... Es muy bonito, de la editorial El Zorro Rojo, ¿verdad? Sí. Que editan muy bien, todo lo de ilustrado lo editan muy bien. Como os decía, bueno, los japoneses como que te meten un poco en la situación, se paran un poquito más. A veces lo que es la secuencia se pasan un poco, pero es importante porque ellos quieren recrear a lo mejor un tiempo más pausado, más tranquilo, recrearse. Hay una obra de Taniguchi, El auténtico, perdona, es un María, autor... Dime. el auténtico manga japonés empieza al revés, ¿no? Sí, porque ellos son como los árabes. Ellos hacia empiezan, adelante, ¿no? claro, Bueno, pero igual que los árabes. O sea, el libro tendría que ser occidentalmente así, sí, claro. pero no. Sí. Pero bueno, una vez que te acostumbras, al principio cuesta, pero está bien. Al final nada es lo más válido. Simplemente es tu cultura y cómo lo has ido aprendiendo desde el momento. Os decía que hay un cómic de Taniguchi que es paseos... Uno es de un paseo, es simplemente un paseo. Es un hombre paseando a lo largo. ¿Lo conoces, Alberto? Sí. De hecho, tenía por ahí apuntado el nombre de Taniguchi, Paluco. Bueno, luego nos lo comentas más. ¿Por dónde íbamos? Bueno, pues esto es básico, que es el cómic. Me gustaría saber también qué es lo que opináis vosotros. Yolanda, por ejemplo, que no está tan cercana al cómic, ¿cuál es su imagen que tenía del cómic? Porque hemos conseguido algo impensable. Mantener a Yolanda en silencio. Hombre, yo lo he dicho siempre. Ya a mí me dais un micrófono, me dais una pantalla, puedo estar horas y horas y horas hablando. Pero también es cierto que sé escuchar. Entonces, en la oportunidad que teníamos hoy de escuchar a una especialista en cómics, sobre todo, como decía antes María, algo que está en las bibliotecas, que está al alcance de todo el mundo y que no a veces consideramos como libros, pensamos que los libros, bueno, pues el canon oficial, lo que está, y el cómic siempre pensamos que es como un género menor o un género de niños, ¿no? Esto nos puede servir a todos los bibliotecarios, a los que ya tenéis una comiteca dentro de vuestra biblioteca y a los que no la tenemos aún, nos puede servir como una nueva vía de apertura de las bibliotecas. Cuando antes María estaba diciendo lo de cuentas una historia con bocadillos o utilizando otras herramientas, yo siempre me acuerdo de Mangel, de Alberto Mangel, al que nunca me canso de recurrir, que también hizo un cómic. O sea, hace como 7, 8 años publicó un cómic que se llamaba El regreso de Ulises, que además es, bueno, pues un poco el rememorar a los clásicos a través de traer a los clásicos hacia el día de hoy. Y él, cuando le preguntaban qué era el cómic, decía que el cómic es simplemente una literatura que se cuenta con otras herramientas. Que a veces no estamos acostumbrados, es cierto, pero que bueno, si combinamos lo de que una imagen vale más que 1000 palabras y el peso de la palabra, yo creo que la combinación es muy bonita. Otra vez os he dejado sin palabras. Totalmente. Como siempre. A mí me ha parecido muy interesante lo que dices de lo de contar una historia con otras herramientas, porque yo pienso que el cómic es un ejemplo muy bueno para hablar de cómo se expande el concepto de lectura, ¿vale? Porque no sé si es una opinión generalizada o progresivamente se va ampliando, pero siempre tenemos la idea de que lectura es libro, ¿no? Yo creo que por inercia. Entonces, yo creo que formatos como puede ser el cómic
ayudan a ampliar esa noción. Podríamos hablar, que igual es un poquito más arriesgado, por ejemplo, de videojuegos, que serían otro tema para otro vídeo, quizá, pero bueno, yo, por ejemplo, con este tipo de formatos he tenido unas experiencias y unas sensaciones muy buenas al acercarme a historias que no tienen para nada que desmerecer a las que he podido tener un libro, como tú dices, contar historias que pueden ser igual de valiosas, pero con otras maneras, con otras herramientas, lo que no les tiene que quitar desprestigio. Aparte, que creo que vivimos ya en una época en la que esa idea de los cómics son para niños está totalmente desfasada. O sea, tenemos, por ejemplo, un premio nacional del cómic que está valorando la labor de algunos artistas, ¿no? Por poner un ejemplo así de la atención que suscita este formato. Entonces, bueno, en relación al tema de las bibliotecas, no sé si entramos ya en ese debate o podemos hablar. A mí me gusta pensar que las bibliotecas sí que tienen que tener entre sus colecciones de adultos cómics, para que un poco el itinerario que tenemos como lectores, desde infantiles, accediendo a cómics como pueden ser Mortadelo y Filemón, etcétera, etcétera, pues se vea continuado. Y que no parezca que, lo que decíamos antes, el cómic es cosa de niños y solo tiene que estar en la sala infantil. Claro, porque en relación a lo que tú dices, Alberto, es muy interesante. En ese itinerario lector que hacemos desde pequeños, parece que el cómic está en una época de tu vida y luego das el salto a la palabra impresa, ¿no? Al peso de la palabra, al libro, a la cosa canónica, y un poco el cómic lo dejamos atrás. Y sin embargo hay muchos lectores que siguen siendo lectores de cómic a lo largo de toda su vida, ¿no? Y a esos lectores también tenemos que darle respuesta. Yo creo que hay desconocimiento del medio y que también se asimila al cómic, dibujito y poca letra. Entonces a los niños les vamos a dar poca letra para que vayan acostumbrándose a leer. Pero luego ya no hace falta, porque total son dibujitos, es que total es Asterix que te cuenta unas historias que no pasa nada, que no tal. Lo que pasa es que luego te encuentras cosas como a Cidru. Cidru es un autor europeo que trabaja con diferentes artistas, que me resulta muy curioso porque este autor, aunque trabaja con diferentes artistas, los artistas como que están mimetizando con el estilo que le gusta o le pide a las historias de este guionista. Son historias muy adultas, muy crueles a veces, entonces la gente no se da cuenta de que existe eso. Y creo que es algo que hay que cambiarlo, que tenemos libros en la biblioteca que son simplemente de ocio para pasar el rato, literatura de playa, de que te llevas a la playa, no piensas mucho y ya está. Y hay cómics que son mucho más sesudos que cualquiera de esos libros. Tenemos el último de Chris Ware, que es Rusty Brown, que esto todavía no me lo leí porque me leí el anterior, y esto es una locura lo que hace con las viñetas. Aparte que son unos matices impresionantes, va jugando con un mundo que crea él mismo. Voy a encontrar aquí hay que coger una lupa, porque yo esto no lo leo. O sea, no se ve muy bien, es que no se lee, pero es una maravilla y es un tomaco bastante gordo y bastante más denso que lo que pueda ser cualquiera de nuestras lecturas de la playa. Si están las lecturas de la playa en las bibliotecas, también tiene que estar el cómic, porque es cultura, es arte, es literatura, es contar una historia. Tenemos que cambiar quizá la concepción, y aquí empezando pues por mí, porque sí que muchas veces a lo mejor asociamos lo que estabas hablando, el cómic para niños, y bueno, pues tenemos las colecciones pues, típicas a lo mejor para niños, de los Mortadelo, la tercera que es maravillosa, ¿verdad? Pero luego hablamos del cómic para adultos, y lo que tenemos a lo mejor es Roberto Alcázar y Pedrín o El Coyote, claro, porque son los que de niños leíamos. O todavía peor, un tipo de cómic para adultos que es un cómic rozando el género X, ¿no? O muy violento, una cosa muy... Y a veces... Claro, a veces los bibliotecarios no tenemos la formación, por eso era súper interesante que María, un poco no, digo María, como digo Alberto, bueno, Alberto como también, digo José, creo que sí que... Por eso digo que vosotros tres poner un poco lo que es la estructura de donde nos tenemos que mover.
Yo le quería hacer una pregunta a María, porque ya te digo que estoy encantada con que nos esté ilustrando de esta manera. María, en el cómic, ¿quién tiene más peso? ¿El ilustrador o el que ha escrito el guión, el autor del texto? A mi modo de ver es una obra unitaria, entonces tanto el guionista como el ilustrador, cuando son diferentes, tienen el mismo peso. Incluso es algo, el colorista, que es una cosa que en los europeos, americanos sí que también tiene peso, es muy importante. Claro, hay veces donde el guionista es un guionista estrella, como este que os enseñé de Cidru, en otros casos es el dibujante, pero claro, como ya te había comentado en otra ocasión, un buen dibujo no va a hacer nada si el guión es muy malo y te queda una obra coja, y igualmente al revés. Si y a la hora el guión es maravilloso y el dibujo es un poco así, siempre te va a te va a complicar la cosa a la hora de atraer a la gente para que lo lea. Y a la hora de catalogar esos cómics para la biblioteca, ¿por dónde encabezan? ¿Por el ilustrador o por el autor del texto? Las reglas de catalogación, que es lo que yo sigo, aunque tendría que seguir las ISBN, dicen que lo primero que salga lo primero que salga. Entonces, para la catalogación hago eso. Lo que pasa es que luego cuando los ordeno, sí que hago trampas y los de Cidru los estoy, por ejemplo, es que es el ejemplo más tal. La gente lo que va a buscar son sus historias, por lo general. Entonces los pongo juntos. Yo la asignatura hago catalogación creativa y va para él. Sí, pero una cosa es la catalogación y otra es realmente la señalización. O sea, la claro, porque por ejemplo luego, sin embargo, los cómics de superhéroes los tenemos agrupados por los personajes. Todos, claro, porque al final la gente, si quiere uno de Superman, quiere uno de Superman. Entonces vamos hacia... Sí, vamos hacia Superman simplemente. En el caso, por ejemplo, de Asterix, si no me equivoco, Goscinny era el ilustrador, sí. ¿no? Sí, yo nunca me acuerdo. ¿Cuál es cuál? Creo que sí que siempre Goscinny, estoy yo un poco confusa. Goscinny, que era el primero que sale, creo que era el guión. Y Uderzo era... En las ilustraciones, sí. Tengo aquí la chuleta. Y el texto creo que era de Uderzo. Sin embargo, sí. Bueno, quiero decir que en este caso encabezaríamos por lo primero que viniera. Aquí en este caso, pues en este caso nos viene Uderzo. No sé en otras ediciones, ¿eh? Porque igual este era más actual que a lo mejor ya... Claro, no sé, los que yo tenía en casa, estos de... Bueno, no, este también es del 81, o sea, tampoco es... Uy, el 81 era antes de ayer, el 81... Claro, yo los que tenía, los tiene mi madre, son de antes. ¿Y qué tal? Otra curiosidad es cómo tenemos nuestras bibliotecas de cómics. ¿Qué tal está la situación en nuestras bibliotecas? ¿Hay existencias? ¿Hay demanda? ¿Vemos alguna necesidad? Por ejemplo, pues no sé, Alberto, que también es otro experto declarado en cómics, que se nos ha declarado hoy. Lo he declarado. Ya has cambiado de sitio. Dejamos descansar un poco a María. Ella nos lo contará al final como responsable de la sala de cómics. Alberto. En la biblioteca donde yo trabajo, la verdad que desde hace más o menos creo que se empezó a adquirir así cómics pensados para adultos de manera ya regular. Creo que se hace igual ya más de 10 años, yo creo. Me comentaron, porque yo en aquel momento no estaba en la biblioteca. Entonces, bueno, sí que la colección que disponen los usuarios adultos de la Biblioteca de La Rioja está bastante surtida, tanto en cómic americano como europeo como manga. O sea, de hecho está dividida en dos. Estamos ahí planteándonos una reorganización de la sección, pero bueno, a día de hoy hay una parte, digamos, dedicada al manga exclusivamente y luego está cómic americano, europeo y demás. Y realmente que es una sección que funciona muy bien. O sea, digamos que se ha creado una pequeña comunidad de usuarios así que son bastante asiduos. Un poco para difundir, o sea, para llegar a ellos, lo que hacemos más o menos cada 2 meses es sacar un boletín en papel con las novedades que se han ido catalogando en ese periodo de tiempo, y creamos un stand, y últimamente también intentamos acompañar a ese stand de novedades
con una especie de selección de un tema que elegimos. Por ejemplo, yo que sé, de los que recuerdo así que hemos hecho recientemente, que pues, hicimos nuestro panel con información y demás, fue el que conmemoraba el Día de Batman, que además coincide con la festividad de San Mateo en Logroño, que es en septiembre. Entonces, bueno, intentamos mover la colección de esa manera. ¿Sabes qué? A Batman le pasa como a Gogol, que son de la gente que ha nacido muchos días en el año, ha muerto muchos días en el año, y de Batman hay hasta 4 días en el año. Yo que soy muy friki de eso, pero bueno. De las efemérides. Bueno, acaba de darle a Jordi Biblioteca el Yolandato. Yolanda, no sé, cuéntanos tú en Cádiz, ¿cómo está la situación? ¿Cómo lo vivís? Nosotros en Cádiz estamos a años luz de vosotros, porque efectivamente sí tenemos cómics en todas las bibliotecas. No tiene una demanda muy grande, aunque nosotros insistimos y, por ejemplo, en todas las secciones infantiles de nuestras 4 bibliotecas están los clásicos. Los clásicos refiriendo a lo que llamabais antes, ¿no? El clásico español de Ibáñez, de Escobar y todo esto, el superhumor y todo demás, y los superhéroes, que además los críos es verdad que lo demandan mucho. Pero luego el cómic de adultos se nos diluye en la colección general. No tenemos una sección de cómics, sino que están dentro del Fondo General de Préstamos, pues están pues, según las reglas de catalogación, aunque efectivamente a veces le hacemos un poco de trampucherío y en el tejuelo pues encabezamos por com de cómic y ya está. Y sí es cierto que nos falta todavía mucho camino por recorrer, sobre todo a la hora del fomento de la lectura y de hacer club de lectura de cómics, que vosotros lo tenéis, y es algo muy interesante, y hacer actividades sobre todo con ilustradores de la provincia, que es algo que teníamos ahí, pero que tampoco sabíamos cómo darle forma, y desde luego hoy me estáis abriendo muchas ventanillas. Mi situación es muy similar a la tuya. La situación de mi biblioteca, de nuestra biblioteca, es muy similar a Cádiz. Yo en la zona infantil sí tenemos también nuestra selección de cómics, además los mismos que tú has comentado prácticamente, porque es ir a lo seguro. Y en la sección de adultos sí que empecé a crearlo, los he puesto separados y estoy creando una estantería en la cual pues vamos a ir incluyendo pues todo lo que nos vaya a hacer, lo poquito que teníamos, porque teníamos poco, y lo que nos vaya llegando a partir de ahora, que supongo que será más, sobre todo porque, pues bueno, ya cuando tengamos que hacer una desiderata ya sé dónde tengo que ir a preguntar, está claro. Y como comentaba, y el tema de los clubes de lectura en cómics, sí que se ha hecho una experiencia muy similar aquí en una biblioteca de la provincia, en Cabeza del Buey, a través del plan de fomento de la lectura de un libro de un amigo. Se ha hecho pues un club de lectura con un libro de Paco Roca, en el cual pues Paco Roca también participó, tuvo un encuentro después con ellos y demás. Y sí que me han comentado pues que fue muy sorprendente, porque además, bueno, los clubes de lectura, supongo que en la mayoría de los casos son personas de una edad, pues, digamos, media, edad adulta ya, bastante adulta. Y claro, pues al principio el tema de decirles, vamos a leer un cómic, pues era, ¿cómo vamos a leer un cómic? Lo que estamos hablando, ¿no? Y son cosas para niños. Y luego me comentaba la señora de la biblioteca que les sorprendió la reacción de toda la gente, porque estaban todos encantados con la lectura del texto y luego con la participación del propio escritor. Y ya bueno, para terminar con este bloque de repaso de nuestras bibliotecas, María, como responsable de la sala de cómics, porque creo que en Orense sí que tenéis un sitio bastante especial dedicado al cómic. Sí, de hecho ahora tenemos un sitio tengo bastantes estanterías, que se me estaba quedando pequeño hasta que cambiamos de ubicación. Nosotros lo tenemos también por bueno, lo que serían las escuelas de cómic, como dijo Alberto, y aparte tenemos una sección para los libros teóricos sobre cómic, yo qué sé, guión, historia, dibujo, todo ese tipo de catálogos de exposiciones. Tenemos una sección para el cómic gallego, luego para el español e hispanoamericano, europeo-americano, los manga, y luego también tenemos aparte, esto ya estaba cuando yo llegué, de superhéroes, que también es una cosa que, como decís, sí que lo demanda mucha gente y tal. Y tengo un proyectito, a ver si consigo que la gente se anime un poco a participar o que me hagan llegar obras de fanzinoteca. Los fanzines son obras underground, editadas por ti mismo, que ahora con las nuevas tecnologías
es muchísimo más fácil de componer. Y entonces, pues nada, tengo a ver si me viene la gente y me da los cómics, pero no sé, voy a tener que empezar a perseguirlos. Porque sí que tenemos una chica que escribe fanzines y sí que me trajo ahí unas cuantas cosillas que están súper bien. De hecho, me compré uno de sus fanzines porque dije, esto es maravilloso. Y estoy esperando a ver que me traigan más cosas. A ver, y luego tengo la sección de clásicos, que son todos estos que habéis comentado, los del Capitán Trueno, todas estas cosas. Se identificó que en la sección infantil no tenían mucho interés en nuestro caso. Entonces ya hace tiempo se pasaron a la sección de adultos. Y como yo lo que identifiqué es que con las nuevas estanterías no iban muy bien y la gente se perdía un poco y hacía un poco de ruido entre lo que son los cómics más nuevos, pues los puse aparte. El año pasado estuve de vacaciones por Murcia y le hice una visitilla al compañero Vicente Funes de la Biblioteca Regional de Murcia y ahí pillé ideas como esto de los clásicos. Es una comiteca que la recomiendo totalmente, ahí tienen montones y montones de cómics muy bien puestos, como muy atractivo para la gente, porque a veces el problema que hay, nosotros por ejemplo, no sé en vuestros casos, nosotros antes teníamos estanterías normales y no se veían los cómics, acababan estando así. Y así claro, no los ves, y si no los ves no te gustan. Ahora los tenemos así en unas baldas que podrían ser mejores, pero bueno, están bastante bien, la gente va pasando los cómics y los ve. Y en Murcia es igual, también es una especie de pirámides donde vas pasando como en los centros comerciales. Claro. Yo por las fotos que he visto, intenta acercarse al aspecto de una tienda de cómics, Sí, ¿no? Así, sí. ese tipo de mobiliario y demás que es súper atractivo. Bueno, la gente de Murcia con el tema de cómics, nosotros solemos fijarnos mucho en lo que hacen. Sí, es como los líderes. Luego también me gustaría comentar el trabajo que están haciendo en las bibliotecas municipales de Coruña, que yo tengo amigas que trabajan allí desde hace bastantes años. Ellos tienen un grupo de cómic que se llama Fancomic, colaboran con la Feria de Cómic de Coruña, que es Viñetas desde el Atlántico, que está desde el 1998. Y bueno, hacen un trabajo muy bueno y también hay que fijarse mucho en lo que andan haciendo. la verdad es que nos han dejado este programa de Yolanda prácticamente sin palabras. Nosotros es que nos quedamos, ¿verdad?, con las otras literarias juveniles. Con las joyas literarias. Hola. Bueno, no sé si os parece, podríamos hablar brevemente, porque creo que el programa hoy ya va siendo un poco más largo y nos estamos quedando también sin tiempo, pues sobre cómo ha encarado el mundo del cómic esta crisis. No sé, sobre todo María, Alberto, vosotros que podéis, María, a lo mejor que tenéis más datos de cómo ha ido la situación. Pues nada, se han movido igual que el resto del mundo de la cultura, como habéis visto. Se han ofrecido obras en abierto desde las editoriales, los escritores, se han publicado cómics durante estos días, específicamente para estos días. Mucha gente está haciendo viñetas que las está colgando en su Twitter, en su Instagram. Y ahora se han agrupado algunas de las editoriales, han hecho como un conglomerado de editoriales independientes, las más pequeñas y tal, para ahora ver cómo pueden colaborar con las librerías para sacar todo adelante. Mire, yo tengo esto que he aprendido antes de Alberto, que aquí aprendemos cada día algo nuevo. Como comentaba antes de Papo Roca, pues sí, creo que lo veis, ¿verdad? Está en su Twitter. Papo Roca pues hacía una especie de guiones en pijamas, como tanto nos gustan los pijamas. Y bueno, pues ahora tiene aquí puesto que hasta el día 11 de mayo tiene varios cómics que se pueden descargar de manera gratuita. Sí. El héroe es de un autor orensano, de David Rubí. Entre ellos las memorias del hombre en pijama. Que sería nuestro ídolo en este caso. Sí. Bueno, y para terminar, un poco brevemente, unas recomendaciones personales de cada uno. Empezamos por María, porque bueno, yo creo que nos ha quedado claro que sabe de cómics, que entiende de cómics, y lo que más me ha llamado la atención es que cada vez que se giraba, iba directamente al cómic que buscaba, o sea, no tardaba ni un segundo en encontrarlo. Y en la biblioteca luego igual. No hace falta catálogo ni
Ni tejuelo ni nada. Esto se llama oficio bibliotecario. Que viene la gente a pedirte algo, echas la visual como Samantha la bruja y hace, aquí está. Y entonces dice, esta mujer tiene superpoderes. Pues sí. Yo lo aprendí de un querido compañero de la universidad, que él hace lo mismo. Y él, cosas de arquitectura, o sea, maravilloso. Bueno, pues yo recomiendo La ciudad de cristal, que es de Isabel Greenberg, que vino de invitada este año a Viñetas desde el Atlántico. Es una autora, no me acuerdo que era inglesa, me parece que era inglesa. Esto va sobre, es un título muy literario, va sobre las hermanas Bronte y el mundo que crearon cuando eran más jovencillas, para evadir un poco la triste realidad. Es un poco sobre sus mundos. No nos ha quedado muchas cosas, de hecho de dos de ellas no ha quedado registrado en los escritos, pero creo que puede ser muy interesante como una manera de, si te gusta la literatura, te tiene que gustar porque es un tema sobre literatura. No sé si os gusta la idea, espero que os animéis si lo tenéis cerca para leerlo. Alberto, que tú tenías una recomendación también por ahí. La tengo ahora mismo, que como me he cambiado misteriosamente de sitio, las he puesto encima. Este cambio lo analizarán mañana. Sí. Hay por ahí algunas voces, no sé si se están oyendo, pero bueno, por ahí van un poco los tiros. Yo la verdad que de novedades por casa no tengo nada, entonces he tirado un poquito de lo que me gusta. Comentaba, me gusta mucho este autor, Charles Vance, sobre todo una de sus obras, que es la de Agujero Negro, que por aquí no la he encontrado, la tendré por ahí en alguna caja, en algún trastero, desgraciadamente. Pero bueno, tengo que es el inicio de una trilogía que bueno, que yo creo que está muy bien para empezar. Es un cómic un poquito loco. Como podéis ver, hay una referencia obvia que es Tintín, que también es uno de los cómics que a mí siempre me ha vuelto muy loco. Y de este autor, pues me gusta mucho su dibujo. O sea, tiene una limpieza que a mí me parece que está genial. Si os gustan, por ejemplo, otra de las referencias que se le puede sacar a este autor, sobre todo en este guión, si os gusta el cine, por ejemplo, de un David Cronenberg, por ejemplo, se me ocurre, este cómic yo creo que lo sigue muy de cerca. Luego también había traído, por hacer un poquito mención a esa parte de superhéroes, este cómic de Marvel, que es una colección que se inició sobre este personaje, sobre Ojo de Halcón, que tiene un papel secundario, pero yo creo que muy emotivo en las películas, ¿no? En las últimas películas de Marvel, ¿no? En Endgame y Infinity War. Es un cómic que ilustra un español, que es David Aja, y que bueno, yo creo que responde a una intención de Marvel de acercarse un poco a planteamientos más indies. El dibujo a mí se me recuerda un poco al de aquel cómic de Batman, que es el de año 1, ¿no? De David Mazzucchelli, creo que se llamaba el autor. Y es eso. Bueno, ese yo creo que es más limpio, ¿eh? Creo que este es más limpio. El de Aja es más limpio. Sí. Entonces, me gusta mucho cómo está planteado las escenas, muy secuencial todo. No sé, es un cómic que, siendo de superhéroes, pues yo creo que trae un poquito de aire fresco, ¿no? A igual alguna idea preconcebida en el que hay muchas explosiones, mucho dinamismo y demás. Y luego, aparte, uno de los cómics que no es que sea novedad tampoco, no lo tengo aquí porque lo cogí en la biblioteca, pero que es un cómic que recomienda mucho, sobre todo a gente que no suele leer cómics. En este caso es un manga. Es un poco, es la referencia que hacía antes Maya de Hiro Taniguchi, que es uno de sus clásicos, que es el de Barrio Lejano. O sea, y tenías una recomendación también por Instagram. Sí. Esto es de todos los que he sacado aquí, este es el manga, en este caso, que sin duda recomiendo a todo el mundo. O sea, yo de lo que he dicho me quedo con este, porque es una historia preciosa, preciosa. O sea, no digo nada más, porque sé que los que no lo hayan leído van a ir directos a ello, pero, o sea, todas las personas a las que os lo he recomendado han dicho, es genial, es una maravilla. De Hiro Taniguchi se podría hacer un programa exclusivamente. Y luego ya rápidamente comparto la pantalla, es una cuenta de Instagram que me ha hecho mucha gracia en este periodo de confinamiento, que se llama Bajonaso. Bajonaso, que es un chico que se dedica a recortar viñetas de muy variados estilos, de diferentes cómics, con la temática común eso, del bajón, la depresión, los momentos así un poquito chungos.
Y bueno, me ha divertido mucho, me ha gustado y también es una manera de interesarte por nuevos autores, diferentes cómics y demás. Bueno, Eso pues es nos todo. quedan 2 minutos y se los voy a... Me paso de recomendaciones, se las voy a dejar a Yolanda que nos haga su recomendación y su cita de cierre Del programa. 2 minutos tienes, Yolanda. Cronométrate. Todos míos. Bueno, yo en recomendación muy rapidito, ya os decía que ni éramos expertos en cómics ni teníamos aquí esa afición, pero sí tenemos esta colección que se llama 12 del 12 y que es netamente gaditana, ilustradores gaditanos, autores gaditanos, y lo que hacen es recoger episodios de la Guerra de la Independencia, de ese periodo glorioso gaditano. Sabéis que con las bombas que tiran los fanfarrones, que es como se llama este cómic, pues se hace en la gaditana tirabuzones. Aunque esa no es la cita. Yo hoy pensando en la cita y pensando en la responsabilidad que me habéis echado y el peso de este programa, había pensado en citar a Alan Moore, que es uno de los grandes del cómic, que decía que la imaginación es como un músculo, que si la trabajas, pues se hace cada vez más grande. Pero luego pensé que me interesaba muchísimo más Batman, que ya lo citaba antes Alberto, no por él, sino porque, como dice ese dicho que hay por ahí, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, y detrás de Batman, evidentemente, está Batgirl, que por si ustedes no lo saben, era bibliotecaria. O sea, que por ahí tenemos que tirar a nuestro terreno. Y quería que termináramos hoy el programa pues con una recomendación que nos hace Batman, que en este caso se la hace a Robin, cuando Robin le pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Y dice, ¿dónde vamos? Y le dice Batman, ¿dónde vamos a ir? A la biblioteca pública. Pues allí nos vemos muy prontito. Pues nos veremos muy pronto. Muchísimas gracias y nos veremos la próxima semana. Muy bien, muchas gracias. Hasta la próxima semana.